Hola amigos y seguidores de Una Balaye Atillo. Hoy vamos a conocer acerca del Odu Ogbe Otura. ¿Conoces a alguien que tenga ese Odu? Comencemos. En esta historia se presentan 4 personajes de los cuales vamos a aprender que es importante ser una persona compartida y sobre todo reconocer cuando no es posible trabajar de manera solitaria. Los personajes son Igun Akala Tenterre Elegiri. Todos ellos son aves sagradas, que hasta el momento forman parte de los personajes mitológicos que revelan las historias. Todos eran hijos de Dios quien en su momento les otorgó grandes cantidades de dinero para disfrutar en su viaje a la tierra. Conforme iban llegando a la tierra, cada uno fue gastando su dinero de la manera en como prefería. Todos los personajes, a excepción de Elegiri, compraron alcohol para consumirlo ellos solos y sin compartir nada a nadie, pues ellos tenían el pensamiento de que había sido un regalo del cielo y no tendría sentido compartirlo con nadie que no hiciera nada por ellos antes. Elegiri pensaba diferente. Él entendió que disfrutar las cosas así no lo llevaría a ningún momento de felicidad, por lo que él no tardó mucho en comprar vino y compartirlo con muchas personas de la aldea a donde había llegado. Después de un tiempo y de que sus otros compañeros se burlaron de él, pasó algo que ninguno de los 4 esperaba. Había llegado el momento para elegir al rey, quien se encargaría de gobernar a un pueblo muy extenso, y la condición fue el de levantar un tronco que había caído bloqueando el paso de los visitantes. Todo el mundo llamó a estos personajes míticos para que resolverán el problema. Sin embargo, cuando fue el turno de cada uno, no podían moverlo, y mientras que fue el turno de Elegiri, antes de que él comenzara a apoyar el árbol sobre sus piernas, una multitud de personas que habían disfrutado del vino y comida antes movieron el árbol del camino y con esto marcaron el inicio del reinado de su compañero. Así podemos ver que a ese Odu se le llama Ogu Elegiri, el que es compartido y no tacaño. En ese Odu las personas no pueden ser tacañas, pues los llevará a pérdidas constantes. ¿Te gustaría saber más? Ayúdanos a compartir y déjanos en los comentarios qué información quisieras que desarrollemos. Ifá te bendice, a nombre de la Casa de Ifá en México o Una Balaye Atillo.